El sol caía implacable sobre los techos de lámina en Iztapalapa, filtrándose entre las hendiduras y los cables colgados de los postes. En medio del polvo que levantaban los martillazos y el rugido de los taladros, Alejandro Rivera apretaba los dientes mientras cargaba un costal de mezcla húmeda sobre su hombro. Cada paso era un recordatorio de la fatiga y la frustración acumulada. Las botas empapadas de cemento, la espalda cargando un dolor punzante, las manos agrietadas y llenas de callos. Pero nada dolía tanto como la llamada que había recibido hacía apenas unos minutos. Otra vez la niña se peleó en la escuela, gritó Alejandro, levantando la voz para vencer el ruido de la obra mientras hablaba por teléfono. ¿Y tú crees que tengo tiempo para ir a juntas? Continuó, la rabia cociéndose en su garganta. Que la suspendan si quieren, me da igual. Colgó con un golpe seco y respiró hondo, tragándose la impotencia y el nudo en el pecho. Desde lo alto del andamio, don Arturo, el maestro de obra, lo observaba con ceño fruncido. «Tómate un descanso, Alejandro», dijo con voz tranquila, intentando no alterar más la tensión del día. «No estoy para descansos, viejo. Si no trabajo, no como», respondió él, sin levantar la mirada. El día continuó, pesado y monótono, y Alejandro terminó su jornada sin decir palabra. Su cuerpo temblaba, pero no solo por el cansancio físico. Había algo más profundo que lo desgarraba desde adentro. Cuando terminó, en lugar de tomar el microbús de regreso, caminó sin rumbo, buscando aire, aunque no sabía exactamente qué. Llegó al Parque Quitlabac casi sin darse cuenta. Se dejó caer en una banca, sudado, con el polvo pegado a la piel, con la cabeza llena de nudos imposibles de desenredar. Observaba a los niños correr, a las parejas reír, a los vendedores ambulantes gritar su mercancía. Un mundo al que sentía que no pertenecía. Cerró los ojos un instante, intentando desconectarse de todo, pero una voz lo sobresaltó. «Cargas mucho, ¿verdad?» Alejandro abrió los ojos. A su lado, sin que lo hubiera notado, se sentaba un hombre moreno, delgado, con barba desordenada y ojos que brillaban con una calma inquietante. Vestía ropa sencilla pero limpia, y había en su gesto algo que parecía atravesarlo sin palabras. «Perdón», dijo Alejandro, frunciendo el ceño. «El peso que llevas no son solo ladrillos», replicó el hombre con suavidad. «¿Tú qué sabes? ¿Vas a darme terapia aquí en el parque o qué?», respondió Alejandro con un hilo de rabia. El hombre sonrió, no con burla, sino con ternura. «Solo digo que a veces uno se acostumbra tanto al peso que ni se da cuenta de que puede dejarlo», explicó, sin imponer, solo observando. «¿Y tú quién eres? ¿Un coach espiritual? ¿Un loco más?», insistió Alejandro. «Solo alguien que pasó por aquí», contestó con tranquilidad. Alejandro se levantó de golpe, irritado. «Mira, carnal, no estoy para juegos. Si necesitas dinero, dilo y te doy lo que quieras, pero no vengas con charlas raras. Tengo suficientes problemas». «No quiero tu dinero», dijo el hombre. «Solo pensé que tal vez necesitabas hablar». Alejandro empezó a alejarse, pero algo lo hizo detenerse. El hombre seguía allí, mirándolo sin reproche, sin miedo, con una mirada que parecía saber cosas que dolían demasiado para ignorarlas. Sintió una punzada en el pecho, pero no era miedo, era rabia, porque ese desconocido había tocado justo donde más dolía. «No me conoces, no sabes nada de mí», gritó, pero el parque siguió igual, indiferente. Las risas de los niños, el viento entre las hojas y ese hombre sentado como si nunca hubiera hablado se mezclaban en la cabeza de Alejandro. Se fue con pasos pesados, murmurando insultos, pero dentro del algo se había movido, algo que no sabía nombrar. Esa noche, Alejandro dio vueltas en su cama de lámina. El ventilador apenas hacía cosquillas con su brisa. Los perros en la calle no dejaban de ladrar. Pero no era el calor ni el ruido lo que le impedía dormir. Era la mirada de aquel hombre, esa calma que parecía capaz de atravesar su alma. «Viejo loco», murmuró Alejandro, dándose la vuelta una y otra vez. Al día siguiente llegó a la obra más temprano que de costumbre. Quiso perderse entre el ruido del taladro y el olor a calorías. Pero cada pausa para tomar agua lo devolvía al parque, al banco, al árbol, a esos ojos serenos. «Oye, ¿todo bien?», preguntó Memo, su compañero de mezcla, un joven delgado con voz rasposa. Sí, no dormí bien», respondió Alejandro. «Otra vez la niña te dio lata», insistió Memo. «No es eso, güey. Es nada. Olvídalo», contestó Alejandro, evitando profundizar. Memo alzó las cejas, entendiendo que no era momento de insistir. La jornada fue pesada. Muro mal medido, calor sofocante,
Cliente exigente. Don Arturo lo reprendió por cortar mal unos tabiques, algo que nunca había hecho. ¿Qué traes, hijo? ¿Estás enfermo?, preguntó. No, patrón, solo me distraje, respondió Alejandro. Cuando finalmente colgó el casco y lavó sus manos, supo que no podía evitarlo. Debía regresar al parque. Caminó instintivamente, con la brisa húmeda jugando entre los árboles y las nubes cubriendo el cielo. Ahí estaba de nuevo, sentada en la misma banca, con la misma serenidad. «Otra vez tú», dijo Alejandro, con tono seco. «Tú también», contestó el hombre, sin sorpresa, sonriendo levemente. «¿No tienes casa o qué?», preguntó Alejandro. «Tengo todo lo que necesito», respondió. Alejandro se sentó a unos metros, sin mirarlo directamente, observando una pareja discutir a lo lejos. La ciudad seguía indiferente. «Ayer dijiste algo raro», empezó Alejandro. «Lo de que uno carga más que ladrillos. Lo vi en tus ojos y en tus hombros», dijo el hombre suavemente. «Es un peso viejo y peligroso». «¿Y tú qué sabes del peligro?», replicó Alejandro, irritado. «Sé que lo más pesado no siempre está en la espalda, sino en el alma», dijo el hombre, y Alejandro apretó los puños. «¿Eres cura o algo así?». «No, pero he caminado con muchos como tú, hombres rotos que creen que ser fuertes es no llorar», contestó el hombre. Alejandro tragó saliva. Se levantó bruscamente. «No me vengas con sermones. Ya tuve suficiente con eso cuando enterré a mi mujer». El hombre solo lo miró, sin moverse. «Lo siento», dijo suavemente. Esa simple frase caló más profundo que cualquier reproche. Alejandro se fue sin mirar atrás. Pero mientras caminaba, algo dentro de él se sentía más ligero. La ciudad seguía igual, pero le había dejado algo atrás. El sol caía a plomo sobre los techos de lámina en Iztapalapa. Entre polvo y el ruido constante de martillazos, Daniel Morales apretaba los dientes mientras cargaba un costal de mezcla. Cada paso era un lamento silencioso que contenía. Las botas llenas de cemento, la espalda dolorida, las manos partidas. Pero nada dolía tanto como la llamada que acababa de recibir. Otra vez la niña se peleó en la escuela, gritó Daniel al teléfono, apartándose del bullicio de la obra. ¿Y tú crees que tengo tiempo para juntas? Que la suspendan si quieren, me da igual. Colgó con rabia, respirando hondo, tragándose la impotencia. Don Rogelio, el maestro de obra, lo observaba desde lo alto del andamio. «Tómate un descanso, Daniel. ¿Te va a dar algo?», preguntó con voz pausada. «No estoy para descansos, viejo. Si no trabajo, no como», respondió sin mirarlo. Terminó su jornada en silencio. Su cuerpo temblaba, pero no era cansancio físico. Era algo más profundo, un peso invisible que no se iba con agua ni descanso. Al salir, en lugar de tomar el microbús de regreso, caminó sin rumbo fijo. Necesitaba aire o algo parecido. Sin darse cuenta, terminó en el Parque Quitláhuac. Se sentó en una banca sudada, sucia, con la cabeza hecha nudos, observando a los niños correr y a las parejas reír. Un mundo al que no pertenecía. Cerró los ojos por un instante, pero una voz lo sobresaltó. «Cargas mucho, ¿verdad?». Daniel abrió los ojos. A su lado, sin que lo hubiera notado, se sentaba un hombre moreno, delgado, con barba desordenada y ojos que brillaban con una calma inquietante. Vestía ropa sencilla pero limpia. «Perdón», dijo Daniel frunciendo el ceño. «El peso que llevas es más que ladrillos», replicó el hombre. «¿Qué sabes tú? ¿Me vas a dar terapia en el parque o qué?». Su voz era áspera, defensiva. El hombre sonrió, no con burla, sino con ternura, y eso enfureció aún más a Daniel. «Solo digo que a veces uno se acostumbra tanto al peso que ni se da cuenta de que puede soltarlo». «¿Y tú quién eres? ¿Un coche espiritual? ¿Un loco más?». «Solo alguien que pasó por aquí», contestó con tranquilidad. Daniel se levantó de golpe. «Mira, carnal, no estoy para jueguitos. Si necesitas lana, dilo, pero no vengas con charlas raras. Tengo suficientes problemas. No quiero tu dinero. Solo pensé que tal vez necesitabas hablar». Daniel comenzó a alejarse, pero algo lo hizo voltear. El hombre seguía allí, mirándolo sin reproche, sin miedo, como si supiera algo que dolía. Sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de rabia, porque ese desconocido, sin decir casi nada, había tocado justo donde más dolía. «No me conoces, no sabes nada de mí», gritó, pero nadie respondió. El parque siguió igual. Risas,
gritos de niños, el viento moviendo las hojas y aquel hombre sentado como si nunca hubiera hablado. Daniel se fue con pasos pesados, mascullando insultos, con el corazón latiendo fuerte. Pero por dentro algo se había movido, algo que no sabía nombrar. Esa noche, Daniel dio vueltas en su cama de lámina. El ventilador apenas movía el aire, los perros no dejaban de ladrar. No era el calor ni el ruido lo que lo mantenía despierto. Era la mirada de ese hombre en el parque, esa calma, esa forma de hablar como si lo conociera desde siempre. «Viejo loco», murmuró Daniel, dándose la vuelta una vez más. Al día siguiente llegó a la obra más temprano de lo habitual. No quería pensar, solo trabajar, fundirse con el ruido de los taladros y el olor a calorías. Pero cada vez que se detenía para tomar agua, la imagen regresaba. El banco, el árbol, el hombre con los ojos serenos. «Oye, ¿todo bien?», preguntó Memo, su compañero de mezcla, un joven moreno y flaco, con voz rasposa. «Estás más callado que de costumbre». «Sí, no dormí bien», respondió Daniel, evadiendo detalles. Memo alzó las cejas, pero no insistió. Sabía que cuando Daniel no quería hablar, mejor no hacerlo. Ese día la jornada fue dura. Un muro mal medido, calor sofocante y un cliente exigente. Daniel estaba en otro mundo, y don Rogelio lo reprendió por cortar mal unos tabiques, cosa que nunca hacía. «¿Qué traes, hijo? ¿Andas enfermo?» «No, patrón, solo me distraje». Al terminar, supo que no podría evitarlo. Tenía que volver al parque. No sabía por qué ni qué esperaba, pero sus pasos lo llevaron allí casi por instinto. El cielo estaba cubierto, y una brisa húmeda se movía entre los árboles. Al llegar, su corazón se aceleró. Ahí estaba de nuevo, sentado en la misma banca, mismo lugar, mismo semblante. Daniel se acercó con lentitud, manos en los bolsillos, tratando de no parecer interesado. «Otra vez tú», dijo con tono seco. «Tú también», respondió el hombre, sin sorpresa, con una ligera sonrisa. «¿No tienes casa o qué? Tengo todo lo que necesito». Daniel frunció el ceño y se sentó a unos metros, sin mirarlo directamente, observando a lo lejos a una pareja discutir. La ciudad seguía su curso indiferente. «Ayer dijiste algo raro. ¿De dónde sacaste eso?», preguntó Daniel. «Eso de que uno carga más que ladrillos», respondió el hombre. «Lo vi en tus ojos y en tus hombros. Es un peso viejo y peligroso. ¿Y tú qué sabes de peligro? Sé que a veces lo más pesado no es lo que uno carga en la espalda, sino lo que lleva en el alma». Daniel apretó las manos. Algo en esas palabras lo irritaba, no por falsas, sino por certeras. «¿Eres cura o algo así?» «No, pero he caminado con muchos como tú, hombres rotos que creen que ser fuertes es no llorar, que piensan que perder la fe es protegerse». Daniel tragó saliva y se levantó bruscamente. «Mira, no me vengas con sermones. Ya tuve suficiente con eso cuando enterré a mi esposa». El hombre lo miró sin moverse. «Lo siento», dijo con simpleza. Esa frase fue peor que cualquier reproche, porque era sincera, sin juicio, solo compasión. Daniel se fue sin mirar atrás. Pero mientras caminaba, sentía que el aire era más pesado, como si dejara algo atrás o algo lo siguiera. Las calles de regreso a casa parecían más oscuras, aunque los faroles estuvieran encendidos como siempre. En la vecindad, el bullicio era el de todas las noches. Niños corriendo, alguna telenovela a todo volumen, aroma a sopas instantáneas y frijoles recalentados. Abrió la puerta sin hacer ruido, pero Lupita lo esperaba en el sillón, brazos cruzados, ceño fruncido. «¿Dónde andabas?» «Trabajando», respondió, quitándose las botas. «¿Hasta ahora?» Hoy llamaron otra vez de la secundaria. Daniel bufó. Le pesaba más el tono de su hija que la jornada entera. «¿Qué hizo ahora?» «No fui yo. Fue una compañera que me quiso empujar. Y sí, la empujé de vuelta. No quiero problemas. Tú sabes cómo está todo». Su voz se quebró por un instante. Daniel miró a Lupita. Sus ojos eran mezcla de rabia y tristeza, los mismos que él había visto años atrás en el funeral de su madre. «No quiero perderte también», murmuró, solo para sí. Se fue al cuarto cerrando la puerta. La madrugada lo encontró despierto, mirada fija en el techo descascarado. Las palabras del extraño volvían una y otra vez. Lo más pesado no es lo que uno carga en la espalda, sino en el alma. Se levantó, tomó un vaso de agua y miró hacia el parque. Podía caminar hasta allá solo para ver si seguía, solo por curiosidad. Los días siguientes, Daniel se encontró pensando más lo que quería en aquel hombre del parque. No recordaba su nombre, ni siquiera había preguntado, y aún así,
Algo de su presencia lo perseguía como una sombra silenciosa. Cada paso por las calles polvorientas de Iztapalapa lo hacía esperar verlo sentado en alguna banca, leyendo un libro invisible o simplemente observando sin juzgar. ¿Ya no vas a saludar a Memo?, preguntó Lupita un día, interrumpiendo sus pensamientos. Pareces perdido. Estoy bien, respondió Daniel, intentando sonar convincente, aunque su mente estaba lejos, en aquel parque, en los ojos de alguien que parecía ver más allá de su fachada. Esa tarde, después de trabajar, decidió caminar hasta Quitlabac. El calor había cedido un poco, y el aire traía consigo el olor de tacos recién hechos y tierra húmeda. Al llegar, la banca estaba vacía, y un ligero escalofrío recorrió su espalda. Se sentó, cruzó los brazos y esperó, aunque no sabía qué esperaba. El hombre apareció sin que Daniel lo viera venir, como si hubiera surgido del aire mismo. «Te estaba esperando», dijo con suavidad. «No, no lo estabas», respondió Daniel, con un hilo de irritación y curiosidad mezcladas. «Tal vez», dijo el hombre, «pero yo sé cuando alguien necesita compañía, aunque no lo admita». Daniel respiró hondo. Quería irse, quería ignorarlo, pero algo lo mantenía allí, clavado en la banca como si cada músculo de su cuerpo hubiera decidido rebelarse. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó al fin. «Porque cuando uno se siente perdido, a veces solo necesita un reflejo de lo que podría ser». Daniel frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Reflejo de qué?», inquirió con tono áspero. «De ti mismo». «Pero sin miedo», contestó el hombre, inclinando levemente la cabeza. Daniel se encogió de hombros, incapaz de responder. La verdad era que no podía poner en palabras la sensación que le generaba aquel hombre, una mezcla de paz y vértigo, de curiosidad y miedo. «¿Sabes?», dijo Daniel, finalmente rompiendo el silencio. «No sé si esto es normal. Nunca hablo con desconocidos y, bueno, contigo es diferente». «Eso no significa nada», replicó el hombre. «Significa que estás listo para ver más allá del peso que llevas». Daniel bajó la mirada. Todo lo que había cargado, la pérdida de su esposa, la culpa con su hija, la presión del trabajo, parecía comprimirse en un solo nudo en su pecho. Respiró profundo y, por primera vez, permitió que una lágrima escapara. «No quiero que nadie me vea así», murmuró, con voz rota. «No estás solo», dijo el hombre, sin solemnidad, como si fuera una verdad simple, casi obvia. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Los niños jugando se convirtieron en ecos lejanos, el tráfico en un murmullo apagado, y solo quedaron ellos dos, compartiendo un silencio que no necesitaba palabras. ¿Cómo sabes esto?, preguntó Daniel, aún con lágrimas en los ojos. «Porque todos llevamos cargas invisibles, Daniel, algunos más pesadas que otras. La diferencia está en decidir si quieres seguir cargando solo o aprender a soltar algo, aunque sea un poquito», respondió el hombre, mirando al cielo que se teñía de naranja y púrpura. Daniel respiró hondo, intentando comprender. Había algo en esa frase que resonaba más profundo que cualquier sermón, que cualquier reproche que hubiera escuchado en su vida. «No sé si puedo», dijo finalmente. «No se trata de poder o no», replicó el hombre. «Se trata de empezar, solo un paso a la vez». Daniel permaneció en silencio, pensando en su hija, en su trabajo, en el dolor que había guardado por tanto tiempo. Y por primera vez, por un instante, pensó que tal vez podría ser diferente, que no estaba condenado a cargar todo solo. «Gracias», murmuró, bajando la mirada. «No por mí, por ti», respondió el hombre, y luego, como si nunca hubiera estado allí, se levantó y se alejó entre los árboles. Daniel se quedó solo, pero no se sintió vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él había comenzado a moverse, aunque no sabía hacia dónde. Caminó de regreso a su casa con pasos más ligeros, y aunque la ciudad seguía igual, él había cambiado, aunque fuera apenas un poco. Al llegar, encontró a Lupita en la cocina, preparando la cena. «¿Todo bien?», preguntó ella, levantando la mirada. Daniel sonrió, aunque con cautela. «Sí, creo que sí», respondió. Esa noche, mientras se acostaba, recordó las palabras del hombre. La diferencia está en decidir si quiere seguir cargando solo o aprender a soltar algo. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, permitió que el peso de la culpa y la tristeza se aflojara un poco, aunque solo fuera un hilo. El amanecer lo encontró despierto nuevamente, pero con una sensación distinta, no de alivio completo, sino de posibilidad. Sabía que el camino sería largo, doloroso, que tendría que enfrentar miedos que había enterrado hace años, que su hija aún necesitaba de él,
que su vida estaba lejos de ser perfecta, pero también sabía que no estaba solo, y que la posibilidad de soltar, aunque fuera un poco de su carga, era un regalo que podía empezar a darse a sí mismo. Daniel se levantó, se lavó la cara y salió a la calle. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, caminó sin apresurarse, sin miedo, consciente de que cada paso que daba era un paso hacia algo nuevo. La mañana siguiente, Daniel se despertó con un leve peso diferente en el pecho, como si un hilo invisible se hubiera aflojado un poco. Miró a su hija dormida en la habitación contigua y, por primera vez en semanas, sintió que podía acercarse sin miedo a sus propias emociones. En la cocina, Lupita preparaba café y tostadas. «Buenos días», dijo Daniel, con un tono que intentaba sonar natural, aunque sentía un nudo de nervios en la garganta. «Buenos días», respondió ella, levantando la mirada. «¿Dormiste bien?» «Sí, mejor que ayer», dijo Daniel, tomando asiento. «Quería hablar contigo». Lupita arqueó una ceja, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Sobre qué?», preguntó mientras servía el café. «Sobre nosotros y sobre mí», dijo Daniel, con un hilo de voz tembloroso. «Estoy tratando de no cargar todo solo, de empezar a soltar un poco». Lupita lo observó, en silencio, evaluando cada palabra. Finalmente, dejó la taza en la mesa y se sentó frente a él. «Me alegra escucharlo», dijo. «Sé que no ha sido fácil». «No lo ha sido», admitió Daniel. «Pero quiero intentar cambiar. Para ti, para ella, para mí. No quiero que sigamos atrapados en lo mismo». Lupita lo miró con una mezcla de ternura y cautela. «Entonces empecemos paso a paso», dijo. «Nada de promesas que no puedas cumplir. Solo pequeños pasos». Daniel asintió, sintiendo una chispa de esperanza que hacía tiempo no sentía. Esa tarde, mientras jugaba con su hija en el pequeño parque cercano a su casa, Daniel notó que podía reírse de verdad, sin sentirse culpable por ello. Su hija, con esa risa contagiosa que siempre iluminaba su mundo, lo abrazó con fuerza. «Te extrañé, papi», dijo ella, con la voz dulce y clara. «Yo también te extrañé», respondió Daniel, abrazándola con cuidado, intentando no romperse. Por la noche, mientras preparaban la cena juntos, Daniel notó cómo Lupita comenzaba a confiar de nuevo en él. No era un cambio instantáneo, pero había un hilo nuevo entre ellos: comunicación. Palabras sencillas, miradas sinceras, pequeños gestos. Al día siguiente, decidió volver al parque donde había visto por última vez al hombre misterioso. La banca estaba vacía y Daniel se quedó allí, sentado, recordando sus palabras. No apareció, pero no sintió decepción. Comprendió que lo importante no era la presencia del hombre, sino la semilla que había plantado en su interior. La posibilidad de soltar, de confiar, de empezar a vivir sin cargar todo solo. Camino a casa, se encontró con una vecina que lo saludó con entusiasmo. Por primera vez, respondió con una sonrisa genuina. Sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a abrirse, no porque todo hubiera cambiado, sino porque él mismo había empezado a cambiar. Esa noche, antes de dormir, Daniel se sentó frente a la ventana y miró la ciudad iluminada por luces tenues. Pensó en la culpa, en la tristeza, en los días oscuros y luego en lo que había logrado soltar. Una sensación de calma lo envolvió. No era completa, pero era suficiente para empezar. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón respirara un poco. Sabía que el camino sería largo, lleno de tropiezos y desafíos, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para caminarlo, acompañado por quienes amaba y por su propia capacidad de soltar y avanzar. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y nuevas experiencias para Daniel. Por un lado, sentía una calma inédita. Por otro, notaba que la vieja sombra de la culpa y el miedo al fracaso estaba siempre al acecho. Una tarde, mientras ayudaba a su hija con la tarea de matemáticas, sintió como esa ansiedad familiar volvía. El temor de no ser suficiente, de equivocarse, de decepcionar a todos. Su hija levantó la mirada y le preguntó con inocencia: «Papi, ¿por qué estás preocupado?». Daniel suspiró y se dio cuenta de que no podía seguir ocultando sus sentimientos. Se sentó junto a ella y le dijo: «A veces me preocupo por no hacer las cosas bien, pero estoy aprendiendo que está bien equivocarse. Lo importante es intentarlo». Ella sonrió y volvió a su tarea. Daniel sintió un alivio extraño. Admitir su miedo no lo debilitaba, al contrario, lo humanizaba. Esa noche,
Cuando Lupita llegó del trabajo, encontró a Daniel leyendo un libro de desarrollo personal que había empezado a hojear días antes. ¿Lees eso de nuevo?, preguntó con una mezcla de curiosidad y afecto. Sí, respondió Daniel. Quiero entenderme mejor. Quiero aprender a no cargar todo solo. Lupita se sentó junto a él y tomó su mano. Estoy orgullosa de ti, dijo. No por leer, sino por intentarlo, por abrirte. Las semanas siguientes no fueron perfectas. Hubo discusiones, días de frustración, momentos en los que Daniel retrocedía a sus viejos patrones. Pero poco a poco comenzó a notar cambios. Podía pedir ayuda sin sentirse débil. Podía escuchar sin juzgar. Podía dejar que otros cuidaran de él y de su hija. Un fin de semana, decidieron ir a un parque más alejado, donde la naturaleza era abundante y tranquila. Mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles altos, Daniel se encontró frente a un lago silencioso. Se detuvo y respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. «Mira esto», dijo a Lupita y su hija. «No importa lo rápido que vayamos, lo importante es estar aquí, juntos». Su hija lanzó una piedra al lago, creando círculos que se expandían lentamente. Daniel sonrió y comprendió que su vida también podía expandirse de manera similar. Círculos que empezaban pequeños, pero que podían alcanzar mucho más de lo que él imaginaba. Esa noche, mientras todos dormían, Daniel se sentó en la sala con su libreta. Escribió sus miedos, sus avances y también sus pequeños logros. Sintió una satisfacción que no había experimentado en años. La sensación de estar construyendo algo real, paso a paso. Sabía que el camino sería largo y que cada día traería nuevos desafíos. Pero por primera vez, no sentía que tuviera que enfrentarlo solo. Había aprendido a soltar, a confiar, a compartir y sobre todo, a reconocer que ser humano implicaba equivocarse, llorar y levantarse de nuevo. Mientras cerraba la libreta, Daniel miró a la ventana y pensó en aquel hombre misterioso que, sin saberlo, había encendido una chispa dentro de él. No necesitaba magia ni consejos externos. La verdadera transformación estaba ocurriendo dentro, en cada pequeño gesto, en cada decisión consciente de ser más presente y más auténtico. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel se permitió soñar. No con una vida perfecta, sino con una vida plena, hecha de momentos reales, de amor, de errores y de aprendizajes. El trabajo de Daniel seguía siendo exigente, pero algo había cambiado. Ahora podía establecer límites sin sentirse culpable. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía sus propias pruebas preparadas. Un lunes por la mañana, recibió un correo urgente de su jefe. Un proyecto importante había sufrido un contratiempo y necesitaban que Daniel se hiciera cargo de inmediato. La primera reacción fue el impulso automático de ansiedad y culpa. Si no lo resuelvo, todo se vendrá abajo. Respiró hondo, recordando los pequeños ejercicios de control que había aprendido. Se dijo, puedo hacer esto paso a paso, no tengo que cargar con todo solo. Llamó a su equipo, delegó tareas y planificó con claridad. Al final del día, el proyecto no solo estaba encaminado, sino que el equipo reconoció su liderazgo sereno y efectivo. Esa noche, en casa, Lupita lo miró mientras cenaban. «Pareces más tranquilo», dijo. «¿Cómo lograste manejarlo hoy?» «No fue fácil», respondió Daniel. «Pero aprendí a no cargar con todo solo. A veces, pedir ayuda es más fuerte que hacerlo todo uno mismo». Mientras hablaban, su hija intervino con entusiasmo. «Y además no gritaste ni te enojaste». Daniel rió. La simpleza de la observación de su hija lo hizo darse cuenta de cuánto había cambiado. No era solo el trabajo. Su paciencia, su capacidad de escucha y su serenidad se habían filtrado en cada aspecto de su vida. Pero los desafíos no se detuvieron allí. Un fin de semana, su hermana llegó de visita, trayendo consigo viejos conflictos familiares. La conversación comenzó ligera, pero pronto surgieron reproches del pasado que Daniel solía evitar a toda costa. Esta vez, respiró y eligió responder de manera consciente, escuchando sin interrumpir, expresando sus sentimientos sin atacar. «No es fácil», dijo su hermana, sorprendida. «Pero siento que estás diferente, más en paz». Daniel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Cada pequeño triunfo en su autocontrol y comunicación le recordaba que la transformación no era solo interna, afectaba todo lo que lo rodeaba. Aquella noche, mientras caminaba por el jardín bajo la luz de la luna, pensó en el hombre misterioso que había encendido la chispa en él. No necesitaba encontrar respuestas mágicas ni soluciones externas.
Había descubierto que la verdadera fuerza residía en la conciencia diaria, en las decisiones que tomaba cada minuto. Y aunque sabía que nuevos desafíos surgirían, Daniel estaba listo, porque ahora entendía algo esencial. No se trataba de eliminar los problemas, sino de enfrentarlos desde un lugar de claridad, paciencia y amor propio. Con el corazón más ligero y la mente más enfocada, se permitió sonreír. Por primera vez, sentía que la vida, con todos sus altibajos, podía ser enfrentada sin miedo, acompañado de quienes más amaba. Un viernes por la tarde, mientras Daniel revisaba correos, recibió una llamada que le heló la sangre. Su padre había sufrido un accidente y estaba hospitalizado. La noticia llegó como un torbellino de emociones: miedo, preocupación, culpa por no haber pasado más tiempo con él. Su primera reacción instintiva fue de ansiedad y prisa, la misma que lo había paralizado durante años. Pero esta vez, respiró profundo y recordó los ejercicios de autocontrol y mindfulness que había practicado. Antes de actuar, se permitió un momento para organizar sus pensamientos. ¿Qué podía hacer de manera efectiva ahora? Llegó al hospital y encontró a su padre conectado a varios monitores. La escena lo golpeó con fuerza, pero en lugar de entrar en pánico, Daniel se sentó a su lado, tomando su mano y hablándole con calma. Su padre, débil pero consciente, sonrió débilmente. «Parece que me tocó un hijo más tranquilo», dijo con humor débil. Daniel sonrió con lágrimas en los ojos, sintiendo que todo el esfuerzo de cambio personal había dado frutos. No podía controlar el accidente ni lo que pasaría después, pero podía estar presente, apoyarlo y mantener la calma para que la situación fuera manejable. Durante los días siguientes, Daniel coordinó médicos, seguros y cuidados sin perder la compostura. Delegó tareas a sus hermanos y se permitió descansar cuando era necesario. Cada decisión tomada desde la calma y la conciencia fortalecía no solo a su padre, sino a toda la familia. Una noche, mientras vigilaba a su padre dormido, Daniel reflexionó: este es el verdadero desafío, enfrentar lo que no podemos controlar, sin perder la paz interior. Cuando su padre finalmente comenzó a mejorar, Daniel sintió una profunda gratitud, no por la recuperación en sí, sino por la claridad que había encontrado en medio de la crisis. La vida podía golpear con fuerza, pero su capacidad de responder con serenidad era ahora su mayor herramienta. Al salir del hospital, Lupita lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Has cambiado, y no solo en tu trabajo o en casa, sino en tu manera de enfrentar la vida». Daniel sonrió, mirando al horizonte. Sabía que aún habría desafíos, sorpresas y momentos difíciles, pero también sabía que estaba listo para ellos, armado con paciencia, amor propio y la firme convicción de que podía elegir cómo reaccionar, incluso cuando todo parecía incierto. Con su padre recuperándose, Daniel empezó a notar cambios profundos en su propia vida. Lo que antes eran momentos de tensión constantes, reuniones de trabajo, problemas familiares, incluso decisiones simples, ahora los enfrentaba con claridad y paciencia. No era que los problemas hubieran desaparecido, sino que él había aprendido a no dejarse arrastrar por ellos. En el trabajo, su equipo empezó a notar la diferencia. Daniel ya no reaccionaba con frustración ante errores o retrasos. En su lugar, escuchaba, analizaba y guiaba con calma. Su liderazgo se volvió más efectivo y respetado. Un colega comentó: «Parece que ahora inspiras confianza, más que miedo». En casa, las relaciones también mejoraron. Lupita y sus hijos percibieron un Daniel más presente, más atento y menos absorbido por el estrés. Las pequeñas rutinas familiares, antes apresuradas, se convirtieron en momentos de conexión consciente. Cocinar juntos, leer, hablar sobre el día. Daniel también comenzó a practicar un hábito nuevo. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido y 3 decisiones conscientes que había tomado durante el día. Este ejercicio lo anclaba en la realidad y reforzaba su control sobre sus emociones y reacciones. Un día, mientras paseaba con su padre recuperado por el parque, recordó todos los desafíos que había enfrentado: la impaciencia, la ansiedad, la frustración, la pérdida de control. Sonrió y dijo: «No fue fácil, pero cada paso valió la pena. Ahora sé que no puedo controlar todo, pero sí cómo respondo». Su padre le respondió con una mirada llena de orgullo y amor: «Eso es lo que siempre quise que aprendieras. No solo trabajar duro, sino vivir bien». Daniel comprendió que la verdadera transformación no se medía en logros profesionales ni en reconocimiento externo, sino en la capacidad de mantener la calma, la claridad y la empatía, incluso en los momentos más difíciles. Había aprendido que la vida no era perfecta ni predecible, pero su reacción ante ella sí podía serlo.
Al regresar a casa, Lupita lo abrazó y dijo: «Te he visto cambiar, y no solo para ti, sino para todos nosotros. Gracias por enseñarnos que la paciencia y la conciencia son más poderosas que cualquier plan perfecto». Daniel sonrió, mirando a su familia reunida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda y duradera. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, con el corazón abierto y la mente serena. Con el tiempo, Daniel se dio cuenta de que su transformación no era solo un cambio personal, sino una oportunidad para impactar a otros. Comenzó a compartir sus experiencias con amigos, colegas y hasta desconocidos que buscaban consejo. Sus charlas no eran sermones, sino relatos sinceros sobre errores, aprendizajes y hábitos que habían cambiado su vida. Un día, en una reunión comunitaria, un joven le preguntó: «¿Cómo lograste mantener la calma cuando todo parecía derrumbarse?». Daniel sonrió y respondió: «No siempre lo logré, pero aprendí que no podemos controlar todo lo que sucede. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta. Respirar, observar, decidir conscientemente, eso cambia todo». Sus palabras resonaron más allá de ese momento. Muchos empezaron a practicar la atención plena, a comunicarse mejor con sus seres queridos y a enfrentar el estrés con una nueva perspectiva. Daniel entendió que su aprendizaje se multiplicaba cuando lo compartía y que ayudar a otros a encontrar claridad le daba un propósito aún mayor. En casa, la familia continuaba siendo su refugio y su inspiración. Las noches de escritura de gratitud y decisiones conscientes se convirtieron en una tradición que todos esperaban con entusiasmo. Sus hijos aprendieron a reconocer sus emociones y a expresar sus pensamientos con honestidad y respeto, mientras Lupita encontraba en él un compañero más presente y amoroso. Una tarde, mientras Daniel observaba a su familia jugar en el jardín, reflexionó: todo empezó con pequeños cambios. Con paciencia, con consciencia. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con claridad y amor. Sintió una profunda gratitud por cada dificultad, cada error, cada momento de incertidumbre. Todos ellos habían sido maestros disfrazados, y gracias a ellos, Daniel había aprendido a vivir plenamente. La historia de Daniel no terminaba ahí. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades, y cada día él elegía responder con calma, con empatía y con propósito. Su transformación se había convertido en un estilo de vida, y al mirar a su alrededor, comprendió que el verdadero éxito no estaba en controlar la vida, sino en vivirla con conciencia y corazón. Y así, Daniel descubrió que la paz, la claridad y el amor no eran metas lejanas, sino compañeras constantes que lo guiaban en cada paso de su camino.